¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona? Hay un pecado que, según Jesús, es irremediable. No tiene perdón ni en este siglo ni en el próximo. La Biblia enseña que todos nuestros pecados son perdonados cuando nos arrepentimos y nos presentamos ante Jesús. Todos, excepto uno que es irreversible. Te sorprenderá saber que no son los pecados que solemos imaginar, ya que los más graves no son asesinato, traición, ni siquiera idolatría. Hoy en este video hablaremos de una verdad impactante. El propio Jesús reveló una advertencia que dejó a sus seguidores asombrados y hasta hoy sigue siendo una de las enseñanzas más misteriosas de la Biblia. El pecado irreversible se refleja en el Evangelio de Mateo. La historia comienza con un joven que estaba poseído por un demonio que lo dejó ciego y mudo. Atrapado en la oscuridad y el silencio, fue llevado ante Jesús. Una multitud presenció el momento en que, en el silencio, la tensión en el aire era palpable. Entonces Jesús, con el poder del Espíritu Santo, liberó al joven del poder oscuro que lo aprisionaba. Los demonios huyeron, los ojos del joven se abrieron y se soltó, pudiendo ver y hablar por primera vez en años. El poder de Dios se manifestó con tanta fuerza que el joven fue completamente curado. Al ver este milagro, la gente quedó asombrada. Algunos glorificaron a Dios al reconocer la obra divina que estaba ante sus ojos, pero no todos compartían esa reacción. Entre la multitud estaban los fariseos, que observaban con corazones endurecidos. En lugar de reconocer la obra del Espíritu Santo, comenzaron a murmurar en voz baja y sus palabras estaban cargadas de veneno. Este hombre expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Este comentario aparentemente inofensivo fue, de hecho, una declaración aterradora. Los fariseos no solo rechazaron a Jesús, sino que atribuyeron su milagro, obra pura del Espíritu Santo, a Satanás. Jesús, conociendo sus pensamientos, no dejó pasar ese momento y con solemnidad que estremeció a todos, dijo que todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y añadió algo aún más impactante: quien diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en esta era ni en la venidera. El pecado de los fariseos no fue simplemente el rechazo de Jesús, sino el rechazo de la propia esencia de Dios, el Espíritu Santo. No es solo un acto de ignorancia o debilidad, es una rebelión contra la luz. Es ver lo que es sagrado y llamarlo profano, es presenciar la obra del Espíritu Santo y atribuirla a Satanás. Jesús deja claro para ellos que su poder no viene de Belcebú, sino del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que descendió sobre él en su bautismo, que lo guía en su ministerio y que ahora actúa a través de sus milagros. Al negar esta verdad evidente, los fariseos no solo rechazan a Jesús, sino que blasfeman directamente contra el Espíritu que los guía y sostiene. Este acto es más grave que cualquier otro pecado porque toca la propia esencia del plan de salvación. Es como si, al rechazar al Espíritu, alguien cerrara las puertas del perdón y la gracia que Él ofrece. Y eso es lo que hace este pecado tan terrible. No es que Dios no quiera perdonar, sino que la persona que lo cometió llegó a un punto en que ya no puede reconocer el bien. Ha cerrado su corazón tan fuertemente que la gracia no puede penetrar. En Jesús, cuando Él dice estas palabras, estaba revelando una realidad aterradora. Llega un punto en que el corazón humano puede volverse tan endurecido que ya no hay espacio para el arrepentimiento. Cuando alguien llega a ese punto, no es que Dios se niegue a perdonar, sino que la persona ya no puede recibir el perdón. El corazón ha sido sellado por su propia incredulidad y rechazo. Jesús continuó su explicación diciendo que aunque palabras contra Él, el Hijo del Hombre, pueden ser perdonadas, una palabra contra el Espíritu Santo no lo será. Esta distinción es crucial. A lo largo de la historia, muchos han hablado contra Jesús, lo han malinterpretado o incluso lo han rechazado, pero aún así encontraron el camino de vuelta al arrepentimiento. Piensa en esto.
El Espíritu Santo es quien nos convence del pecado, nos lleva al arrepentimiento y nos revela la verdad de Dios. Pero cuando alguien blasfema contra el Espíritu, rechaza la única fuerza que puede llevar al arrepentimiento. Es como apagar la única luz en una habitación oscura, sumergiéndola en total oscuridad. Jesús voluntariamente subraya la seriedad de sus palabras con una clara distinción. Cualquier palabra contra el Hijo del Hombre puede ser perdonada, pero quien habla contra el Espíritu Santo no recibirá perdón. Esto se debe a que, mientras haya un rayo de arrepentimiento, el Espíritu puede trabajar en nuestros corazones, pero cuando rechazamos deliberadamente su obra, negando lo que claramente proviene de Dios, nos cerramos a la única esperanza de redención. Y es ahí donde surge una reflexión profunda. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos estado al borde de resistir al Espíritu Santo? Tal vez en pequeñas decisiones de duda, en las críticas a lo que no entendemos. Cada una de esas veces es una oportunidad de abrirnos o cerrarnos más a la obra de Dios en nosotros. Jesús no dio esta advertencia para infundir miedo sin propósito, sino para mostrarnos cuán sagrado y vital es mantener nuestros corazones sensibles a la voz del Espíritu, porque cuando esa puerta se cierra, no hay vuelta atrás. Muchos de nosotros, al escuchar por primera vez sobre el pecado imperdonable, sentimos un pinchazo de miedo en nuestros corazones. Es un concepto que ha existido en las mentes de los creyentes durante siglos, y no es raro encontrar personas preguntándose si, de alguna manera, han cometido ese pecado sin darse cuenta. La interpretación más popular, que quizás hayas escuchado en sermones o leído en libros, dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es simplemente resistirse a la obra del Espíritu Santo. Se trata de no escuchar su llamado, de endurecer el corazón y rechazar la salvación que Dios ofrece a través de Jesús. Imagina por un momento estar en la iglesia escuchando el llamado al arrepentimiento, sintiendo tu corazón latir con fuerza, pero aún permanecer en tu lugar, inmóvil, rechazando la invitación divina. Es como si una mano invisible te sostuviera, una mezcla de miedo y duda que te impide dar el paso. Según esta interpretación, ese es el pecado imperdonable. Resistir una y otra vez hasta que el corazón se endurezca al punto de no poder responder más al toque del Espíritu. Pero espera, porque la historia no termina ahí. La idea de que este rechazo constante es el pecado imperdonable tiene algo de verdad, sí, pero no es toda la verdad. Muchos predicadores y maestros han enfatizado que el peligro reside en decir no muchas veces e ignorar el llamado del Espíritu hasta que finalmente Dios nos entregue a nuestra propia incredulidad. Podemos rechazar tanta gracia que eventualmente Dios dirá, «Ok, ten lo que has elegido». Sin embargo, aunque esta interpretación tiene algo de verdad, es insuficiente para abordar la gravedad específica de lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 12. Resistir al Espíritu Santo es, sin duda, un camino peligroso, un camino que puede llevar al endurecimiento del corazón, pero Jesús estaba hablando de algo aún más específico, algo más profundo. Él no estaba simplemente advirtiendo contra la resistencia al arrepentimiento, sino señalando un pecado tan grave que una vez cometido no hay camino de vuelta. Es importante entender que Jesús no se refería solo a la rejección de su mensaje, sino a la blasfemia abierta y deliberada contra la obra del Espíritu Santo. Es fácil quedarse con la interpretación popular y pensar que mientras no rechacemos la salvación, estaremos seguros. Pero Jesús no estaba hablando simplemente de resistir a la obra del Espíritu en términos de salvación. El contexto es mucho más específico, mucho más enfocado en algo que va más allá de la simple incredulidad. Resistir a la obra del Espíritu Santo puede ser parte del proceso que lleva a cometer el pecado imperdonable, pero no es el pecado en sí. Es como una puerta que, si se empuja, puede llevar a un abismo del cual no hay retorno. Y es justo en este punto donde muchas interpretaciones se quedan cortas. No es suficiente entenderlo superficialmente. Necesitamos profundizar, mirar el contexto y ver lo que realmente estaba en juego cuando Jesús pronunció esas palabras impactantes.
Ahora que hemos explorado la interpretación popular, es hora de revelar lo que realmente es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La interpretación correcta del pecado imperdonable, por tanto, es entender que no se trata de un simple error, de pasar por la duda o incluso de una resistencia prolongada al llamado de Dios. Se trata de una rebelión consciente y deliberada contra la verdad más fundamental de la fe: que Dios es bueno, que el Espíritu Santo es la fuente de todo lo que es puro, santo y divino. Atribuir ese trabajo a algo maligno es pervertir la verdad de tal manera que el alma se cierra completamente a la gracia. En Marcos 3, Jesús lo deja aún más claro. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y cualesquiera blasfemias, sean cuales sean, pero quien blasfema contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que es culpable de juicio eterno. Y añade que dijo esto porque habían afirmado que él tenía un espíritu inmundo. Aquí, el Evangelio de Marcos revela la gravedad de ese pecado. Los fariseos no solo resistieron a Jesús, sino que atribuyeron deliberadamente un poder maligno al Espíritu Santo. Esta es la línea que no se puede cruzar. Pero ¿cómo saber si alguien ha cometido este pecado? Jesús nos da la clave cuando dice que todo pecado y blasfemia serán perdonados, pero la blasfemia contra el Espíritu no lo será. El énfasis está en la palabra hablar. Es una blasfemia verbal, un pecado que sale de la boca, pero nace en el corazón. Es un pecado consciente, no algo que se dice por error o por ignorancia. Y aquí reside el peligro, pero también la claridad. Aquellos que se preocupan por esto, temiendo haber cometido este pecado, probablemente están lejos de haberlo cometido. Esto es porque el verdadero blasfemo ya no siente, no teme, no se arrepiente. El verdadero peso de este pecado es su naturaleza irreversible. Es como un punto de no retorno espiritual, donde el corazón se vuelve tan duro que la persona ya no busca más el perdón, ni lo desea. Y ese es el estado más peligroso en el que uno puede estar. No es que Dios no pueda perdonar, sino que la persona se ha colocado voluntariamente fuera del alcance del perdón. Este pecado no es común, pero no es imposible de cometer. Y aquí es donde debemos estar cautelosos, porque la línea entre la incredulidad y la blasfemia puede ser más tenue de lo que pensamos. Ahora que hemos desvelado lo que realmente significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, es hora de profundizar en este concepto. ¿Qué implica realmente cometer este pecado tan temible, tan irreversible? Prepárate, porque lo que descubriremos te llevará a un nivel de comprensión más profundo, donde la verdad se mezcla con el misterio de la condición humana. Vamos a aclarar primero algunas confusiones comunes sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es simplemente tener pensamientos malos sobre Dios, ni cuestionar su bondad en momentos de desesperación o quejarse de las circunstancias difíciles por las que estás pasando. Jesús no estaba hablando sobre los errores impulsivos que vienen del dolor o de la confusión. Lo que estamos tratando aquí es algo más serio, más deliberado, algo que va mucho más allá de un simple fallo o de un momento de debilidad. Imagina a un hombre que después de ver una obra maestra declara cínicamente que es un fraude, sabiendo en el fondo que es auténtica. Imagina que, después de presenciar un milagro claro y directo, alguien elige deliberadamente decir que es obra del maligno, no por ignorancia, no por error, sino con plena conciencia de lo que está haciendo. Ese es el núcleo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es un pecado que alguien comete por accidente. Es un acto premeditado y cargado de malicia, que surge de un corazón endurecido. Un corazón que ha decidido cerrar sus puertas a la verdad de Dios. Este no es un pecado común, y su gravedad reside en el hecho de que es un rechazo consciente de la obra del Espíritu Santo. Es como si una persona mirara directamente a la cara de Dios y con plena conciencia escupiera en su dirección. No es un acto único, no es una explosión momentánea, es una actitud persistente, un rechazo continuo que con el tiempo transforma el corazón en una piedra insensible a la gracia. Jesús dejó claro cuando dijo que este pecado no sería perdonado ni en esta era ni en la era venidera. ¿Por qué?
porque es un pecado que rompe el vínculo fundamental entre el hombre y Dios, la capacidad de arrepentimiento. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es solo un pecado, es una declaración de guerra contra la verdad divina, es decir, no a Dios de manera tan definitiva que después de eso no queda más que el silencio. Es cruzar una línea después de la cual no hay retorno. Quiero que reflexiones sobre esto. El pecado imperdonable no es una transgresión cualquiera, es el culminar de un proceso de endurecimiento del corazón. La persona que lo comete lo hace después de resistir repetidamente a la voz del Espíritu Santo, al punto de no poder escucharlo más. Es como una herida purulenta que se niega a sanar hasta que se convierte en gangrena. Eventualmente, la infección se esparce tanto que no hay otra opción más que amputar. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Porque si estás escuchando esto y te preocupa haber cometido este pecado, eso ya es una señal de que tu corazón no está endurecido. El verdadero peligro está en aquellos que ya no sienten remordimiento, ya no les importa. Han silenciado completamente la voz de la conciencia y corren el riesgo de cruzar esa línea final. Entonces, la cuestión no es solo si has cometido este pecado, sino si estás caminando hacia ese abismo. Si sientes la convicción del Espíritu Santo en tu vida, si todavía te preocupas por tu relación con Dios, eso es una señal de que su gracia aún te está alcanzando. Mantén tu corazón abierto, humilde y dispuesto a recibir la corrección del Espíritu Santo, porque mientras continúes siendo sensible a su voz y respondiendo a su llamado, estarás a salvo del peligro de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora que hemos explorado en profundidad lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, surgen inevitablemente algunas preguntas que probablemente ya están en tu mente. Son preguntas cruciales, porque tocan el núcleo de nuestras creencias y miedos más profundos. Vamos a sumergirnos en ellas una por una, porque las respuestas pueden cambiar tu perspectiva de maneras que quizás no esperabas. La primera pregunta es: ¿por qué es perdonable hablar mal de Jesús, pero no contra el Espíritu Santo? Esta es una de esas paradojas que parecen contradictorias. Después de todo, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que una ofensa contra Él sea perdonada, pero una ofensa contra el Espíritu Santo no? La respuesta es más profunda de lo que parece a primera vista. Jesús sabía que muchos lo rechazarían en su humanidad, viéndolo solo como otro hombre, quizás un profeta. Y es por eso que ese tipo de rechazo, aunque grave, es comprensible y por lo tanto perdonable. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, es diferente. El Espíritu es quien nos convence del pecado, quien nos revela la verdad de Jesús. Rechazar al Espíritu Santo es rechazar la única fuerza que puede llevarnos al arrepentimiento y a la salvación. Es como apagar la última luz en una noche oscura. Una vez que la luz se apaga, no hay vuelta atrás. Ahora, la segunda cuestión es tan delicada como la primera. ¿Qué hacemos con los falsos milagros que vemos hoy? Porque, seamos honestos, vivimos en un mundo lleno de engaños, donde no todo lo que brilla es oro. Algunos pueden pensar que es mejor desconfiar de todo y protegerse de ser engañado. Pero aquí es donde entra una gran tensión. Juzgar precipitadamente un evento como milagro sin el discernimiento suficiente puede acercarse peligrosamente a la blasfemia contra el Espíritu Santo. La clave está en no caer en extremos. Por un lado, sí, existen falsos profetas y engaños, pero por otro lado, debemos tener mucho cuidado para no atribuir al enemigo lo que es obra de Dios. El discernimiento es esencial, y la Biblia y el Espíritu Santo son nuestras mejores guías. No se trata de creer ciegamente en todo, pero tampoco de rechazar todo por miedo a equivocarse. Aquí, el equilibrio es vital. La cuestión es: ¿tienes el valor de pedir al Espíritu Santo que te guíe, incluso cuando su respuesta desafíe tus creencias? Y aquí viene la tercera pregunta, la más personal de todas. ¿Cómo puedo saber si he cometido el pecado imperdonable? Este es el momento de máxima atención. ¿Es posible que lo hayas hecho sin saberlo? La respuesta puede ser sorprendente y liberadora. Si estás preocupado, si estás angustiado con la idea de haber blasfemado contra el Espíritu Santo, entonces esa misma preocupación es una señal clara de que no has cometido ese pecado.
Como vimos, el peligro real está en aquellos que ya no sienten, que han desconectado su conciencia al punto de no arrepentirse más. Si todavía sientes el peso de tus pecados, si aún buscas a Dios, entonces su gracia sigue operando en tu vida. El pecado imperdonable no es algo que se comete por accidente, no es una trampa en la que caes sin darte cuenta. Es una decisión consciente, un rechazo deliberado y persistente de la obra de Dios en tu vida. Y si hoy estás escuchando esto, si te preocupa, es porque el Espíritu Santo sigue tocando a tu puerta, sigue llamándote, sigue ofreciéndote la oportunidad de arrepentirte y ser perdonado. Entonces, al enfrentar estas cuestiones, no solo encontramos respuestas, sino también consuelo, porque el Dios al que servimos es un Dios de gracia, y su deseo no es condenar, sino salvar. Y mientras tengas ese anhelo en tu corazón, mientras sientas esa chispa de arrepentimiento, hay esperanza, porque donde hay arrepentimiento hay perdón, y donde hay perdón hay vida eterna. Pero tal vez ese conocimiento ha llegado demasiado tarde y ya has cometido un pecado grave. ¿Qué puedes hacer ahora? ¿Qué debemos hacer cuando pecamos contra Dios? Si has pecado y te sientes miserable, como si hubieras traicionado lo más sagrado dentro de ti, el peso de la culpa te aplasta y las preguntas no te dejan dormir. ¿Qué hacer ahora? ¿Es posible levantarse después de haber caído tanto en el pecado? La sombra que persigue a todo cristiano, no importa cuán fuerte seas, cuán profundo sea tu amor por Dios, mientras habites en este cuerpo mortal, estarás en una batalla constante. La Biblia lo dice claramente, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. La realidad es que incluso si has decidido seguir a Cristo, las caídas seguirán siendo parte de tu caminata. Es fácil pensar que puedes resistir, que eres lo suficientemente fuerte para nunca caer en las trampas en las que otros han caído, pero la verdad es que si te alejas un poco de la presencia de Dios, el peligro es real. Satanás, el tentador, no descansa. Sabe exactamente dónde atacar, ofreciendo placeres y deseos envueltos en colores brillantes, y cuando menos lo esperas, acabas arrastrándote en la oscuridad. Y una vez que caes, su voz se convierte en un martillo que golpea tu conciencia, susurrando que no hay esperanza para ti, que has fracasado irremediablemente. Caer en el pecado es como caer en un abismo sin fondo. Te sientes atrapado y sucio, incapaz de encontrar la salida. El adulterio, la fornicación, la pornografía son cadenas que atan tu alma y te hacen sentir que no mereces el amor de Dios. En esos momentos, la culpa se convierte en tu único compañero y las dudas comienzan a devorar tu fe. Todos hemos estado allí, en las garras del tentador Satanás, que nos atrae con sus mentiras seductoras, solo para luego acusarnos y debilitarnos, haciéndonos creer que no hay salida porque hemos fallado demasiado. Pero escucha atentamente, esas mentiras no tienen poder sobre ti. Jesús vino para romper esas cadenas. Su sacrificio en la cruz no fue solo para que lo conociéramos como nuestro Salvador, sino para que, cuando caigas y te acerques a Él con un corazón arrepentido, Él te levante con su gran misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el momento de aferrarse a esa promesa. Esta es la verdad que necesitas recordar. Tu pecado no tiene la última palabra. No importa cuán profundo hayas caído, la mano de Jesús es lo suficientemente larga para alcanzarte. La Biblia nos asegura que Dios no se complace en la muerte de los impíos, sino en que se conviertan y vivan. El pecado es una lucha intensa, pero la gracia de Dios es aún más poderosa. Recuerda a Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, que en un momento de debilidad negó a su maestro 3 veces. Se sintió quebrantado, lleno de vergüenza y remordimiento. Pero Jesús no lo abandonó. Después de su resurrección, Jesús buscó a Pedro y lo encontró en la misma orilla donde todo había comenzado, restaurándolo y dándole una nueva oportunidad. Porque así es Jesús, un especialista en nuevos comienzos. Y ahora mírate a ti mismo. No importa cuán grande sea el pecado en el que hayas caído, Jesús está aquí, dispuesto a levantarte. Él no arroja piedras de acusación contra ti. En su lugar, extiende la mano con amor y dice: levántate y anda.
Jesús no vino a este mundo para señalarte con el dedo y acusarte de tus errores. Él vino para salvarte, para liberarte de las garras del pecado que intenta destruirte. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Esa es la esencia de la gracia. Recibir lo que no mereces, encontrar perdón donde esperabas juicio. No te quedes atrapado en la oscuridad de tu fracaso. Esta es la hora de empezar de nuevo, de confiar en Cristo y creer que Él tiene el poder de restaurar lo que fue quebrantado. Cuando confiesas tu pecado, cuando te arrepientes de corazón, Dios no solo perdona, Él purifica, renueva y te da un nuevo comienzo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es solo una limpieza superficial, es una transformación profunda que va más allá de lo que puedes imaginar. Dios no se sorprende por tus caídas. Él ya sabía dónde tropezarías y, aún así, decidió amarte. Decidió entregarse por ti, sabiendo que su sacrificio abriría la puerta para la redención. El pecado busca destruirte, pero la gracia de Dios siempre será mayor, más fuerte y más persistente. Ahora que has comprendido la profundidad del amor de Dios y has visto cómo Él está listo para restaurarte y darte un nuevo comienzo, ha llegado la hora de poner todo esto en práctica. La fe sin obras está muerta, y es en la acción donde tu fe cobra vida, donde el poder restaurador de Dios se manifiesta en todos los aspectos de tu vida. Primero, necesitas enfrentar el pecado cara a cara. No lo ocultes, no lo minimices. Confiesa tus pecados a Dios con un corazón humilde y arrepentido. No hay restauración sin arrepentimiento. Habla con Dios en la intimidad de tu corazón, expresa tu dolor, tu vergüenza, y confía en que Él está escuchando cada palabra, que está listo para abrazarte con su misericordia. Reconoce la realidad del pecado, pero no permitas que defina quién eres. Segundo, busca el apoyo de una comunidad de fe. No estás solo en esta batalla. La Iglesia, los hermanos en Cristo, están ahí para apoyarte y ayudarte a llevar tus cargas. Lleven las cargas los unos de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo. No es señal de debilidad pedir ayuda, es un acto de sabiduría. Rodéate de personas que te animen, que te guíen, que oren por ti y contigo. En tercer lugar, reserva tiempo para estar en la presencia de Dios. La restauración diaria es un proceso continuo que exige que permanezcas conectado a la fuente de tu fuerza. Ora, lee la Biblia, medita en sus promesas. Escudriñen las Escrituras porque en ellas creen tener la vida eterna. Deja que la palabra de Dios renueve tu mente, transforme tu corazón y te dé la dirección que necesitas para no volver a caer. Cuarto, adopta prácticas que reflejen tu deseo de caminar en la luz. Si hay cosas en tu vida que te llevan al pecado, elimínalas. Si hay relaciones que te alejan de Dios, aléjate de ellas. No juegues con fuego, sé radical en tu compromiso con Cristo. Jesús dijo, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y échalo de ti. Esto no significa que te lastimes literalmente, sino que seas drástico al alejarte de todo lo que pueda hacerte tropezar. Recuerda que la gracia de Dios no es solo para el pasado, sino para cada día que llega. Cada mañana es una nueva oportunidad de caminar en su voluntad, de vivir en su amor. No te aferres al ayer. Vive hoy en la libertad que Cristo te ha dado. No te veas a través de las lentes del fracaso, sino a través de las lentes de la redención. La restauración es un viaje de confianza y entrega, permitiendo que Dios haga en ti lo que solo Él puede hacer. No se trata de fingir que nunca caíste, sino de permitir que Dios use esa caída para su gloria. Cada herida, cada cicatriz se convierte en un testimonio de su gracia, una marca de su amor. Nunca te rindas. Si sientes que todo está perdido, recuerda, no estás solo. No permanezcas en la oscuridad. Jesús está contigo, listo para escribir una nueva historia en tu vida. Solo toma su mano y permite que Él te guíe hacia un nuevo comienzo.
Exploramos el único pecado irreversible, pero necesitas conocer los 7 tipos de personas que no serán salvas. Haz clic en este video que está apareciendo ahora para descubrir los 7 grupos de personas que no podrán entrar en el reino de los cielos. Es muy importante que lo veas con atención y te preguntes si realmente puedes estar en uno de estos grupos de personas. No pierdas este conocimiento importante. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.